codependencia. Ese es el tema, la codependencia. Y vamos a ir al libro de Efesios, a la epístola y al Evangelio de Juan. Dos pasajes que quiero tocar en un tema que es necesario para nosotros, pero no fácil de entender. Efesios capítulo 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Esto solucionaría todo el mensaje. Pero como no es así, veamos lo que dice Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Son dos pasajes lindos de la palabra de Dios, que en una forma u otra, aunque la Biblia no usa la palabra codependencia, no la encontramos literalmente. Inclusive codependencia no lo podemos encontrar en el diccionario. Solamente atamos conjeturas de lo que codependencia, sabemos lo que es dependencia, pero codependencia la conozco yo en la facultad, cuando nos nombraron pastores, nos dijeron, hay un pastor en la iglesia que se llama senior pastor, y el otro puede ser copastor, codependiente del pastor. Y yo aprendí esa palabra codependiente o copastor. Pero ¿qué es la codependencia? La palabra co es de origen latino y significa con. Un codependiente, sin embargo, no es alguien que vuelve a la persona concerniente dependiente, y mucho menos quien, por ejemplo, toma con ella. O sea que el codependiente es un aliado inconsciente de la enfermedad de su familiar, amigo cercano. Lo vuelvo a decir porque esta es la definición más clara. El codependiente es un aliado inconsciente, o sea que como que no sabe que está actuando de esa manera, de la enfermedad de su familiar, en este caso si es esposo y esposa, o de su amigo, hermano en Cristo, cercano. Inconsciente de la enfermedad que sufre el ser humano. Esa es la definición más clara. Y la complicidad involuntaria del codependiente reside en el hecho de proteger al enfermo. Quiere decir que si yo con mi esposa somos codependientes, yo estoy actuando, tratando de protegerla a ella, dependiente de sus efectos y de sus consecuencias. Cuando hablamos de codependencia, es muy fácil entender que hay diferentes tipos de codependencia o codependientes. Por ejemplo, si hablamos del alcohol, del cigarrillo, del cine, hasta del Starbucks, que a mí me gusta tanto, y que de vez en cuando ya se olvidaron y espero que no se sigan olvidando porque me traían tarjetitas para ir a tomar Starbucks. Las sigo aceptando todavía voluntariamente, ¿verdad? Si me va a traer una enojado o no, pero si son voluntarias, sigan trayendo tarjetitas pues las usamos en Starbucks. Pero todas estas cosas a veces uno se hace codependiente de esas cosas. Ahora, no estoy hablando relacionado a lo que dije antes, porque un codependiente es un aliado inconsciente de la enfermedad. Starbucks no está enfermo, está rico. Pero uno es consciente de la gente que va a ese lugar. Usted se da cuenta que la gente que va a Starbucks está sentada, su laptop, su computadora, y cada uno de ellos tiene una necesidad. Cuando yo voy, me gusta mirar así en líneas generales
las necesidades y las variaciones que hay en ese lugar. De esta forma, el codependiente permite al dependiente alcohólico hacerse la ilusión de que puede continuar con su comportamiento y no causará ningún problema. Acá tenemos un lugar que antes era Alcohólicos Anónimos, ahora se llama Al-Anon. Los días miércoles van como 25 o 30 mujeres que tienen a sus esposos ebrios, alcohólicos. Y ellas no decidieron divorciarse. La gran mayoría son católicas, pero se hacen codependientes, están tratando de ayudar al enfermo en la condición que están, pero son esclavas. Son esclavas. Y piensan que de alguna manera las cosas estarán bien en esa condición. Se considera como codependiente de un paciente alcohólico toda persona que tome el lugar de su responsabilidad, que habría tenido normalmente que enfrentar, ya sea en la familia o en el exterior. O sea que una persona codependiente tiene que entender a ese alcohólico y hacerse codependiente del alcohol, no tomando, pero tratando de llevar las cargas de esa persona que ama, pensando que algún día Dios va a hacer la obra y el milagro. La codependencia es el hecho de ahorrarle a la persona dependiente las consecuencias de sus comportamientos, decisiones o no elecciones, consumo, etc. La palabra codependiente era usualmente empleada como un sinónimo del término habilitador, una persona que habilita, que ayuda, que colabora. Un habilitador es alguien que asiste a los adictos en su dependencia compulsiva, tomando la responsabilidad por ellos, elaborando excusas por ellos o minimizando o negando las repercusiones que pueden tener sus comportamientos disfuncionales. O sea, es una mujer que sabe que tiene un marido alcohólico, pero no llama a la mamá y le dice, mamá, Pedro es alcohólico, no lo aguanto más, sino que se hace codependiente del alcoholismo, tratando de ayudar al esposo. Mujeres así no hay muchas, acá hay 25 nada más y creo que son las que están alrededor del mundo, las únicas que debe haber. La designación de codependencia surgió originalmente en los grupos alcohólicos anónimos, como dije antes, o Al-Anon ahora, y cuando se empezó a entender que el problema de las dificultades del que toma, del bebedor, se entendía mejor en el contexto de la familia y amigos que trataban de ayudar al codependiente o al dependiente, el que sufre, el que está pasando por una necesidad y el mundo lo rechaza y no lo acepta, no lo soporta. Veamos cómo define el mundo la codependencia, porque usted sabe que la psicología antes no se mezclaba con el evangelio, pero ahora se usa mucho la psicología porque es el estudio de la mente, y Jesús dice que tenemos la mente de Cristo, y se usa mucho la psicología para entender ciertas cosas que pasaban antes, en la época de Jesús, que ahora están claras, pero no en aquel tiempo. Ahora la ciencia aclaró muchas cosas. El codependiente es muy común que en una relación no pueda o le sea muy difícil poner límites. Y sencillamente todo lo perdone, a pesar de que la otra persona llegue a herirlo de una manera deliberada. Es esa persona, yo me veo yo dentro de 20 años con un bastoncito, ¿verdad? Y mi esposa aguantándome acá y llevándome. Shh, acuérdese que no está su esposa. Yo lo callo al hermano porque cuando está la esposa, él es el niño de la escuela que mejor se porta. Pero cuando está la esposa no dice nada. Y yo lo quiero mucho, hermano, usted sabe. Ahora, esto es simplemente porque el codependiente confunde la obsesión y la adicción que siente por el otro con un inmenso amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, pero es una carga que lleva. Si yo me pongo en mi caso como pastor, tengo muchas cargas con ustedes.
Sin embargo, la pregunta es, ¿tendré algún día la respuesta que estoy buscando? Por ende, el codependiente es incapaz de alejarse por sí mismo de una relación enfermiza. Ay, pero ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas? Ve a vivir la vida, déjalo, diviértete. Y es muy común que lleguen a pensar que más allá de esa persona se acaba el mundo, como que es la última persona en el mundo que yo tengo. Hasta que reconocen su condición psicológica, mental, porque acá está el problema, y el codependiente decide hacer algo para cambiar la manera en que vive y así terminar con la codependencia, o no volver a generar su codependencia en otras personas o en futuras relaciones. O sea que la codependencia supone una adicción, es una adicción, hacia la dependencia de otra persona. Hacia la dependencia de otra persona. Como que yo oro por ustedes, pero en vez de entregárselo al Señor, me voy a mi casa con sus problemas y me los llevo a casa. Y me voy a acostar y digo, mira el hermano, mira la hermana, mira el hermano. El miércoles lo que pasó con la hermanita, el jueves lo que pasó, el domingo no vino el hermano, mira que este hermano está peleado con este, mira que... Entonces yo me acuesto, no me acuesto en paz. Mi espíritu no está en paz, porque estoy continuamente llevando las cargas de ustedes. O sea que la codependencia supone una adicción hacia la dependencia de otra persona que puede darse tanto en la relación de pareja como dentro de la familia. Madre e hijas, igual. Las hijas se casan y la madre está detrás de la hija. Tiene el primer hijo y detrás del primer hijo. Tiene el segundo y el segundo. Tiene el tercero y la hija le dice, mamá, me cuidan los 3 hijos. Se hizo esclava de su hija y de sus nietos. O sea, está entendiendo más o menos el asunto, ¿verdad? La persona dependiente siente que necesita al otro. Igual que necesita su corazón para seguir viviendo, ¿verdad? Y hablaríamos de una dependencia psicológica en la que está muy implicada la parte emocional, porque madre e hija, las emociones las envuelves y las tienen juntitas. Y apaguen el celular cuando llegan y pónganlo en el vibrador, porque yo sé que Jesús llama, pero no llama a través del celular, Él me llama a través del Espíritu Santo. Y suena por ahí, pero es el Espíritu Santo que a veces llama, ¿verdad? Y suena. La mamá y la hija entonces tienen esa dependencia y codependencia unas de otras porque hay un afecto entre ellas. ¿Y cómo la madre le va a decir a la hija, no te puedo cuidar a tus hijos? Ahora la pregunta es, ¿esa es la solución a la necesidad o es lo que genera un conflicto? Tenemos que entender esa parte porque es muy importante. Y en ese sentido, la dependencia va más allá del mero deseo de estar al lado de alguien. Tiene que ver con pensar que el otro es imprescindible o instituible para sentirse bien. Y su presencia es una condición necesaria para que esto suceda. O sea, hija mía, no te vayas a ir a otro estado porque yo necesito que estés al lado mío. Y la hija a la madre le dice lo mismo. Entonces ninguno es libre de tomar decisión. Estamos atados, tanto el dependiente como el codependiente está atado el uno con el otro. Y se trata de una necesidad que debe ser satisfecha en cualquier camino, por particular y específico que sea, porque ¿qué queremos nosotros llegar? Llegar a la felicidad. ¿Cómo le va, hermano? Le dice el ujier. Ah, bendecido. Pero hoy tuve que cargarme con mis 3 nietos. Los tuve que llevar al hospital. Les tuve que dar de comer. Tuve que cambiarle los pañales, oler todo. Y dicho está de paso, cuando le cambien los pañales a alguien ahí atrás en la cuna, en el salón de cuna, por favor tiren los pañales a la basura de afuera, no de adentro, porque había olor ahí. Digo, ¿qué es este olor? A menos que algunos adultos todavía usen pañales.
Veamos cómo define la Biblia la codependencia. Jesús fue codependiente al Padre. Él fue dependiente, pero fue codependiente al Padre. En Juan 17:20 dice más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese, el Padre y Él, uno. ¿Quién es el dependiente y quién es el codependiente? Porque estamos hablando de una Trinidad, si le agregamos al Espíritu Santo. Pero en este versículo, hoy yo agregué la definición al Wikipedia, porque en el Wikipedia no todas las informaciones que usted encuentra en el Wikipedia son fidedignas. Entonces yo como estuve buscando y trabajando en esto, y entré a Wikipedia y no tenían la solución, y me preguntaron, ¿usted quiere agregar su idea, su pensamiento de lo que es la codependencia? Y entonces como que el Señor me inspiró a mí y me dijo, agrega esto. Y agregué este versículo, y lo aceptaron. Y puse, esto no quiere decir que Jesús, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, no ocupara un lugar en el tiempo que estuvo en medio nuestro, 3 años y medio, sino que su codependencia estaba dirigida en sumisión a la decisión que ya su Padre había tomado cuando Él dijo, tú y yo uno solo somos. Eso lo agregué en el Wikipedia hoy. Si usted va a buscarlo mañana en Wikipedia, codependencia, va a aparecer esta definición, porque no se encuentran muchas definiciones de codependencia, pero Jesús y el Padre fueron codependientes el uno del otro, pero fíjese en la diferencia del mundo en su misión. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno cumpliendo una función. Porque se imagina al esposo y a la esposa, al matrimonio. Él es el que trabaja, ella trabaja. ¿Quién cocina ahora en la casa? Llega el hombre a la casa, tiene que comer, y la esposa llega junto con él, y la esposa le dice, ¿ya comiste? No. Y tú, yo tampoco. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo me hago un sándwich y yo me voy a comer una tortilla por ahí. O sea, hoy en día no existe las funciones. Hoy no se sabe quién es quién. ¿Quién sigue a quién? ¿Quién es el que tiene que cocinar? ¿Quién es el que tiene que hacer los pagos? ¿Dónde están los hijos? ¿Cuál es la función de los hijos? Y cuidado que eso es un arma de Satanás. Cuando no sabemos las funciones que ocupamos en nuestro hogar y nos metemos en la vida de la otra persona, estamos haciendo un error. Por eso Jesús lo aclara espiritualmente, dice, mi Padre y yo uno solo somos. Pero yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre, dice Jesús, en la tierra. Padre, que sea tu voluntad. Él no vino a cumplir su voluntad. Quiere decir que en este contexto, cuando usamos o ocupamos lugares de privilegios, funciones en nuestro hogar o en la iglesia, uno no puede propasarse a la autoridad que tiene el otro, o sobrepasar la autoridad del otro, o la responsabilidad que el otro tiene. Eso es lo que yo puse hoy ahí en ese lugar, ¿verdad? O sea que la codependencia hace que una persona, escuche, hace que una persona ordene y la otra ejecute. En este caso, Dios dio la orden. Jesús vino al mundo, se hizo como nosotros, ¿y él qué hizo? Ejecutó la orden de Dios. Se sometió al Padre y lo hizo. O sea que la codependencia puede ser definida como una enfermedad cuya característica principal es la falta de identidad propia. Jesús era Dios, pero tenía su identidad. Muchas personas piensan que la sujeción, que habla la Biblia, que la Biblia enseña hacia el esposo, se convierte en un estado de codependencia, y no es así.
porque el Señor nos llamó a libertad. Qué feo es uno y el otro ser codependiente uno del otro, o uno dependiente y el otro codependiente, y no trabajar en equipo, y no saber qué función ocupar en el hogar, porque si eso ocurre, nuestro matrimonio va de pique. Yo doy gracias a Dios que llego a mi casa y ya tengo la comida hecha. Pero si yo llegara a mi casa y no tuviese la comida hecha y yo me la tengo que hacer, yo no creo que estuviese casado todavía. Porque 50 años viviendo de la misma manera, y gracias a Dios que la Biblia respalda las funciones del hombre y de la mujer. Porque si a mí, cuando antes de convertirme, yo le pregunté al pastor, antes de convertirme, dígame pastor, ¿yo me sujeto a ella o ella a mí? No, me dice, ella se tiene que sujetar a ti. Digo, bueno, me voy a convertir. ¿Entendió usted ese mensaje o no lo entendió? No le gustó, parece, pero lo entendió. Levanté la mano y digo, yo acepto a Cristo. Porque hay mujeres que el esposo le tiene que comprar hasta la ropa íntima. Porque ella no maneja. Y cuando el esposo entra a un lugar donde solamente ropa íntima hay, no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, y usted sabe a qué me refiero, usted puede entrar como hombre, pero lo van a mirar con cara rara. Vengo a comprar un brasier, ¿verdad? Bueno, si entra medio caminando así, lo van a aceptar. Pero hay mujeres que no saben comprarse su ropa íntima, dependen del marido. El codependiente cree que su valor como persona depende de la opinión de los demás. Proverbios dice algo, Salomón. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esto es una gran verdad. Pero hay muchos que malinterpretan este texto pensando que las decisiones que deben tomar en su vida dependen de los demás. Escuche porque esto es importante. La Biblia dice que la mujer tiene que seguir al hombre. Ahora, si mi esposa no me quiere seguir, ¿qué hago yo? ¿Me hago codependiente? ¿Sigo viviendo en ese estado? Cuando yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero si la persona que está a tu lado te pone el pie y no te deja avanzar en el propósito que Dios tiene para ti, ¿qué haces tú? Puede ser hombre o mujer en este caso, no tiene nada que ver. Sin embargo, Proverbios, Salomón, tiene aplicación en todas las áreas, pero donde hay una buena dirección, dice la palabra, hay éxito. Y donde no lo hay que temerse al fracaso. O sea que está diciendo que busquemos consejos de cómo voy a tomar esa decisión, porque es una decisión importante en mi vida. ¿Cuántas esposas o cuántas mujeres generales hay? Que el marido llega y le dice a la esposa, ¿cómo está mi general? ¿En qué le puedo servir hoy, mi general? ¿Qué tengo que hacer hoy, mi general? Y el hombre es un esclavo de esa mujer. No puede tomar decisiones si ella no está de acuerdo. No puede salir o volver a cierta hora si ella no está de acuerdo. No puede hacer nada si ella no está de acuerdo. Aunque Salomón está diciendo eso en Proverbios, tratando de decir eso en Proverbios, hay un refrán que dice 4 ojos ven más que 2. Y no es que la esposa en ciertas decisiones esté equivocada hacia su esposo, porque ese refrán lo dice, 4 ojos ven más que 2. Pero a veces me está frenando la visión que Dios tiene conmigo. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros.
Ahora, sí, déjeme darle algunos signos y síntomas de la codependencia. Algunos, hay varios. Quizá usted se pueda identificar en alguno de ellos. Tendencia a pensar solo en el bienestar del otro, sin tener en cuenta sus propias necesidades. Una persona se obsesiona, solo piensa en el bienestar de... Yo estoy pensando en el bienestar de mi esposa, pero cuando yo me muero, al mes se casa con otro. Bueno, quizás al mes no, a los 29 días. Entonces, ¿será que tengo que pensar de esa manera? No tengo que descuidar el hogar, no tengo que descuidar a mi esposa, pero ¿qué pasa con la visión que Dios tiene conmigo? Porque cuando yo me voy de aquí, la herencia le queda a ella, si hay herencia. La casa le queda a ella, los carros le queda a ella. El vecino se viene para este lado y se viene a vivir con ella. Sí, usted sabe que eso es broma, pero es realidad hoy en día. No es tanto broma. Otros signos y síntomas. Un sentido exagerado de responsabilidad por las acciones de otros. Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Te voy a ayudar. Y estamos destapando un agujero y tapando otro. ¿Será que a ese punto debemos llegar? De que la visión que Dios tiene conmigo, la responsabilidad que yo tengo ante Dios, no la puedo ejecutar porque estoy tapando y destapando agujeros. Me está pasando a mí con ustedes en el cuarto del sonido. Ninguno llega temprano. Y yo necesito que en esta iglesia se pongan los pantalones. Yo los necesito temprano y arriba. Pues yo no puedo estar ahí arriba. Yo no puedo estar tapando agujeros en todos lados. ¿Ustedes quieren un pastor o quieren un sirviente? Entonces, yo no me puedo volver codependiente de cada uno de ustedes y tratar de taparle agujeros. Otro síntoma es tendencia a confundir amor y lástima, por lo tanto, a amar a personas a las que pueden sentir lástima y rescatar, que es diferente. Yo puedo orar y ayudarte. Una vez tú me dices, pastor, tiempo atrás una hermana me dijo, pastor, necesito que me paguen la renta, y le di $1.200. Pagó un mes la renta, la segunda vez vino, pastor, necesito que me sigan pagando la renta. Le dije, hermana, hasta aquí llegamos. ¿Saben cuántas personas llaman? No hay en esta iglesia donde estábamos en Norpar, que era una iglesia que se veía por fuera, que tenía dinero, y yo estaba en las oficinas. Yo era el pastor hispano ahí en el otro lugar, pero me llamaban para decirme, yo necesito que ustedes me paguen la renta. Otro síntoma de codependencia, tendencia a implicarse con individuos con problemas psicológicos o indisponibles en el plano emocional. Yo veo que en ustedes hay tanta necesidad que a veces parece que ustedes no ven que en mí también hay necesidad y en la iglesia hay necesidad. Pero si yo estoy detrás de las necesidades de ustedes, a menos que me gane el Mega Million, 542 millones, y lo reparta, y pueda ayudarlos a cada uno de ustedes. Pero no juego, no gano. Entonces yo no puedo llevarme las cargas de ustedes. Puedo orar por ustedes. Porque yo los veo que todos tienen una necesidad diferente. Los veo cuando les pido ayuda, cuando les pido que hay necesidad de algo y no tengo respuesta. O sea, yo no me quiero involucrar en el terreno emocional con cada uno de ustedes. Pues ¿se imagina si me involucro en el terreno emocional con cada uno de ustedes? Llego a mi casa y caigo tendido en la cama. Otros signos y síntomas de la codependencia es tendencia a hacer más de lo que corresponde todo el tiempo. Yo voy a hacer lo mío, pero voy a hacer también lo de la persona.
Yo les voy a demostrar un día a ustedes que voy a llegar un viernes a las 8, derecho a predicar. Y voy a llegar un domingo a las 9 y a las 11. Y usted me dirá, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Porque no va a haber sonido, no va a haber transmisión en vivo, no va a haber nada. ¿Y a usted les parece que después de 27 años de estar en esta iglesia pastoreando, yo tengo que llegar a las 7, 8 de la mañana más tardar los domingos y los viernes a las 5 ya estar dispuesto a hacer todo porque no hay colaboración? A mí me parece que no es justo. Pero ¿de qué manera ustedes lo pueden comprobar que no es justo? Bueno, un día llego a las 8, un viernes, y ustedes se van a dar cuenta. Y no es porque yo no quiero, es porque no hay voluntad. Entonces yo no me puedo mezclar en el contexto emocional, que usted venga y me diga, pastor, es que yo vivo lejos, pastor, es que yo tengo que llevar a mis hijas a la escuela, pastor, es que yo fui al médico, pastor, es que yo salí tarde del trabajo. Porque eso no es aceptable. Otro síntoma es tendencia a sentirse heridos cuando las personas no reconocen sus esfuerzos. Si ustedes me ven a mí en el espíritu, estoy lleno de balas por todo el cuerpo. Estoy herido. ¿Y saben por qué estoy herido? Por eso. Por eso Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos y cuando los vio durmiendo en Getsemaní, le dijo, no, así no es la cosa. Yo me voy con el Padre y les mando un consolador. Y yo le digo lo mismo a ustedes, yo les mando un abogado, arréglense con el abogado, no vengan a mí con sus problemas. Porque cuando uno se envuelve en el contexto emocional con la otra persona, se mete en problemas. Otro síntoma es una dependencia insana a las relaciones. El codependiente hará todo para permanecer en la relación, para evitar sentimiento o de abandono. Entonces, voy a hacer todo lo posible para no herirlos, para que ustedes sigan llegando a la iglesia y no se vayan. Voy a hacer todo lo posible y les voy a dejar todo listo. Miren, la pastora, no le voy a decir la edad que tiene, pero tiene la misma que la mía. Y usted sabe cuál es la mía, la misma la de ella. Y ya no podemos pensar que la pastora está para correr carreras. 28 mujeres estuvieron ahí a divertirse, pero no se viene acá solo a divertir, se viene a colaborar. Casi la gran mayoría de las mujeres que hay en esta iglesia tienen la mitad de edad de la pastora, con excepción de algunas. Y no podemos permitir que ella se esfuerce demasiado. Hay que colaborar. Hay varios más que podría darles. Hay como 40 más, pero quiero avanzar. Ustedes conocen al rey Roboán. El rey Roboán, hay una historia en la Biblia, y quiero ser rápido, no voy a contar toda la historia. Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante dice, entonces el rey Roboán pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? El pueblo siempre se quejaba. Y ellos le hablaron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mire el pueblo lo que les dijo, el consejo que le dio al rey. Por supuesto, es la realidad. El pueblo latino, ¿qué quiere hacer? Quiere comer. Y si es gratis, mejor. Y si es sin pagar impuestos, mejor todavía. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes.
como se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes, mire lo que le dijeron, que se habían criado con él, le respondieron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Rehoboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Usted cree que los jóvenes nos entienden a nosotros? No, y menos aceptan nuestros consejos. Porque nosotros por experiencia ya hemos pasado por todas estas cosas. Pero ellos no. Y el rey prefirió inclinarse hacia el consejo de los jóvenes. Que en las iglesias hoy en día le dice, pastor, ¿tú quieres que la iglesia crezca? Déjalos bailar a todos. Ponle música de rock, trae comida, haz un club social de la iglesia. Vengámonos vestidos todos como hippies, con los pelos parados, diferentes colores, aretes en todos lados, tatuajes por todo el cuerpo, y vengámonos vestidos como si vamos a la playa. Ese es el consejo de los jóvenes hoy en día. Pero el rey le convenía. Se hizo codependiente por conveniencia. ¿Cuántos padres o madres hoy se vuelven codependientes de sus hijos? Ay, pero mi hijo y mi hija, yo sé que andan en pecado, pero ellos me ayudan en mi casa, colaboran conmigo, me dan dinerito, me dan de acá, me dan de allá. Hablan inglés, me ayudan con el médico, me ayudan con el jefe en el trabajo, me ayudan con el gobierno. Ah, pero están en pecado, ¿eh? Tu hogar es un hogar santo. Entonces, ¿qué estás jugando? ¿Al gato y al ratón? ¿Qué quieres? ¿Que el pecado esté en tu casa y tú disfrutar del dinero que ellos te dan viviendo en pecado? Bueno, hazlo. Madres codependientes, como dije antes, que le piden consejos a sus hijos y le hacen caso. Un pastor, para funcionar bien, debe tener un buen staff, competente y con sabiduría de Dios. ¿Se imaginan a un pastor teniendo en el cuerpo a líderes chismosos? No funciona. Yo me acuerdo una de las cosas que delante de mi presencia le dijeron a la secretaria del supervisor, en aquel tiempo cuando el supervisor era supervisor general de las iglesias cuadrangulares, le dijo a la secretaria, todo lo que ves acá adentro, todo lo que oyes, acá queda. Claro, usted dirá, pero eso es una amenaza. No, no es una amenaza. ¿Quién es codependiente entonces? La codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otros o salvar a su pareja o a un amigo. Se lo repito. La codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otros o salvar a una pareja o un amigo o a su matrimonio. Una persona que es codependiente tendrá tendencia a entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas afectivos, sociales, familiares o financieros.
Jesús dijo algo: el que a mí viene, no le echo fuera. Pero escuche, si usted no viene a mí, ¿por qué yo tengo que ir a ustedes? Es una pregunta muy fácil. Además, el codependiente tiende a ignorar los problemas de su propia vida. Y si usted se siente responsable de todos y de todo, porque los otros no se sienten responsables de nada, entonces usted puede ser un codependiente. ¿Y cuál es el problema con la persona codependiente? Que cree que su valor como persona depende de la opinión de los demás. Y a mí la opinión de la gente no me interesa. Si la de Dios. Este es un tema, lo puedo alargar y predicar otras 2 horas. Pero es muy fuerte. Le da más importancia a los demás que a sí mismo. Se avergüenza por lo que hacen otras personas y toma las cosas de una manera personal. Invierte una enorme cantidad de energías en mantener una imagen o estatus para impresionar, porque su autoestima es muy baja, ya que depende del valor que los demás le otorgan. Y la codependencia se origina en las familias disfuncionales, por ese vacío de amor. Abrazo y me tiro en los brazos de cualquier hombre o de mujer. ¿Podrías besarme? Es que el beso no es todo. ¿Qué tal el romance? Y todo amor que no produce paz sino culpa está contaminado de codependencia. No escondas tu rostro, dice David, de mí. No apartas con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus pensamientos. Y sabes que un espíritu de culpa te lleva a codepender de otros. Y el codependiente tiene miedo que Dios se aleje de uno, porque son personas infelices, porque no tienen paz. La codependencia, ¿qué hace? Ya termino. Crea amargura, angustia, enojo, culpabilidad irracionable. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe, para que muchos sean contaminados por ellas. La persona codependiente se vuelve en una planta cuyas raíces necesitan ser abonadas. ¿Con qué? Con enojo, con ira, con amargura, con gritería. Y esa codependencia nace de un hambre malsana que es amor, falta de amor. Quizás provocado por un ambiente familiar, que uno no se sentía amado. Y se puede tener un hambre tan desordenada de amor que no impida dejar una relación humana negativa. Y el dolor en la codependencia es mayor que el amor que uno recibe. Por eso uno se tiene que descargar con alguien. Ponte de pie. Pon los dedos en este enchufe. ¿No? Te va a agarrar una descarga eléctrica. Suficiente para que no te descargues con otro. Porque si esa persona no hace lo que yo digo, son personas que te dicen, te amo, si cambias. Pero si no cambias, no te voy a amar. Son personas que dicen, si no haces lo que te digo, te recrimino, te persigo, me siento tu víctima. ¿Por qué? Porque las personas codependientes manipulan. Y nadie puede hacerme feliz. La Biblia dice que solo nosotros somos responsables de nuestra vida. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús se fue, pero no nos abandonó. Tú quieres ser dependiente de Él, Él te va a aceptar. Pero no exijas que otra persona venga y la fuerces a ayudarte, a ser codependiente de otras personas. Somos de Él. Mi Padre y yo uno solo somos. Tienes que salir solo por ti mismo, respetarlo, obedecerle, pero busca tu futuro. Desde el momento que yo vivo dependiendo de otra persona, soy esclavo de la otra persona. Cierra tus ojitos y vamos a orar.